Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos apostándole en hablar sobre diferentes temas sociales, coyunturales, históricos, medioambientales, todo con ello pues con el fin de darle a nuestro público otros nuevos formatos y en especial creo que justo como lo mencionábamos en el capítulo anterior, darle la oportunidad a las personas quienes nos han dado esa dicha de platicar con ellos, con ellas en algún momento dado de nuestra vida periodística y pues de la vida social, pues para al final de cuentas externar sus diferentes puntos de vista. Recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar en plataformas de escucha como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast, en Amazon Music. Ustedes pongan Inventario de Chiapas Paralelo y nosotros seguramente por ahí les... seguramente les saldremos ya con más de 50 capítulos, mucha aceptación al respecto, que eso nos brinda muchísima alegría y motivación para seguir pues más con este formato que al final de cuentas pues es una extensión de la gran obra que está haciendo Chiapas Paralelo. No me enrollo tanto porque creo que me parece importante y justo hablando de la coherencia, porque ya hemos hablado aquí de diferentes temas en los que inclusive Chiapas Paralelo pues va justo en el marco de los 10 años, en agosto cumpliría 10 años de haber nacido y creo que uno de los casos, si no es que uno de los casos más particulares que ha tenido Chiapas Paralelo y que le ha dado muchísimo seguimiento, sin lugar a duda es pues el caso de don Mariano Abarca, que es el día hoy que vamos a hablar de quién fue él, al final de cuentas de su lucha, y me parece muy importante porque al final de cuentas mis compañeros y compañera Ángeles Mariscal e Isaín Mandujano pues le han dado muchísimo seguimiento al tema, inclusive viajando a otras instancias, agotándolas las mismas y sin olvidar pues todo el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil quienes se han preocupado por el caso. Y pues el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Justo del caso de don Mariano Abarca, y pues para eso hemos invitado justo a su hijo, quien es José Luis Abarca. José Luis, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Contento por estar aquí en tu escenario. Gracias. Excelente, José Luis. Pues bueno, José Luis, al final de cuentas, antes de empezar, quisiera agradecerte mucho creo que la rapidez y la fluidez con la que quisieras hablar del tema, y eso la verdad es que se agradece mucho en tiempos de realizar contenidos, de la que la gente esté disponible para hablar del tema. Pero antes, cuéntanos, siempre lo hacemos con todos y todas las invitadas que hemos tenido, cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo recuerdas tu niñez en Chicomucelo, cuéntanos un poco. Pues viví aproximadamente 15 años, 17 años, creo, en mi municipio de Chicomucelo. Posteriormente me vine a estudiar aquí a Tuxtla y después me fui a estudiar a Sinaloa la carrera. El tiempo que estuve viviendo mi infancia en mi pueblo, pues un lugar muy bonito, un lugar muy, muy cálido, la gente muy, muy amable, ¿verdad? Para nosotros Chicomucelo es un lugar muy, muy hermoso. Y esto tomando en cuenta la calidad de la gente y la naturaleza con la que nosotros convivimos, toda vez que existen dos ríos muy, muy importantes en Chicomucelo. Y es un atractivo y ha sido un atractivo desde hace muchos años hasta la fecha para gente que viene de fuera, ¿no? De otros estados y propiamente aquí del estado de Chiapas. Entonces, mi infancia ha sido muy bonita, ¿va? Somos 4 hermanos, soy el segundo de los 4 y pues me dediqué a viajar, ¿verdad? Y a estudiar, sobre todo, a salir adelante. Después me vine a estudiar aquí a Tuxtla, posteriormente me fui a estudiar la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Claro, y te preguntaría de forma muy puntual, tú sí viviste esa niñez que la verdad es que uno adoraría vivir esa niñez de pues grandes extensiones de tierra, muchísima naturaleza, contacto con los animales, una relación un tanto más tranquila de la que vivimos en la ciudad. ¿Tú sí tuviste la oportunidad de vivir eso? Sí, claro, por supuesto, recuerdo muy bien la infancia, ¿no? De
de 7, 8 años a 10 años aproximadamente, el abuelo era dueño de ganado, pues, y de caballos, y a nosotros, al menos a mí me encantaba llevar el ganado a beber agua, ¿va? Y uno de mis tal vez pasatiempos favoritos era eso, ¿va? Acompañar al abuelo o a un primo a llevar el ganado al río y que tomaran agua el ganado, y eso a mí, eso implicaba que yo me montara en un caballo, pues ese era el gusto que yo tenía en esa infancia, ¿no? De convivir con mis primos Claro. y montar a caballo. Creo que eso era lo que más me gustaba. Y te iba a preguntar, ¿fácil? ¿Fácil arrear ganado o es complicadito? Sí, es un poco complicado a veces porque hay animales, ¿va? En este caso las vacas que a veces tienen sus becerros, son un poquito medios, es bravo el ganado, pero lejos de eso, era divertido, era muy, muy, muy emocionante, ese momento, ¿no? Ese espacio en el cual conviví mucho y a mí me agradó mucho. Es algo que lo tengo presente. Claro. Sí. Y que no todos y todas tenemos o tuvimos la oportunidad de vivir, que creo que eso me parece muy importante. Oye, José Luis, creo que me parece muy importante platicar contigo al respecto de cómo veías a tu padre siendo niño, ¿no? Ahorita vamos a entrar de lleno ya en un segundo bloque a hablar de la lucha que inició tu padre, pero cuéntanos cómo era tu padre. ¿Era duro, era estricto, era amoroso? ¿Cómo era tu papá al principio? Y si recuerdas, no sé, alguna anécdota que recuerdes con tu papá. Sí, yo creo que yo recuerdo mucho a mi padre con un carácter muy, muy estricto, muy estricto. Lo recuerdo, pero lejos de eso, hoy le doy la razón en muchas de las cosas, ¿no? Que en su momento yo nunca entendía, pues, porque llegaba tarde a la casa o porque me llamaba la atención, ¿no? Y uno como en esa etapa, pues a uno no mide las consecuencias, ¿no? Pero sí, fue muy estricto conmigo. Yo, algo que he dicho mucho y he hecho mención es que yo nunca lo vi tomado, embriagado él, o sea, nunca vi que consumiera una botella de alcohol, desde que tengo uso de razón, ¿no? Entonces, ya posteriormente ya seguí sus pasos, ¿va? Pero al principio era de un gran ejemplo, era de un carácter muy fuerte, trabajador, muy trabajador. Somos 4 hermanos, a los 4 nos dieron estudios, ¿no? Entonces, yo creo que un gran ejemplo para mí y para mis hermanos, ¿no? Sobre todo porque era muy, 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 muy leal, muy derecho en las cosas, ¿no? En sus trabajos, y de igual siempre fue muy eficiente. ¿No? Oye, y te pregunto, tú que seguramente en algún momento lo viste y que de hecho es algo muy popular, pues que se ha dicho de la gente de Chico Marcelo respecto a tu papá, que era una persona muy trabajadora, muy, muy amante de la naturaleza, que creo que es algo más allá de recurrir como al mismo tipo para, en este caso de situaciones. Yo te preguntaría, ¿cómo era un día normal de tu papá? ¿Cómo tú, no sé, a los 15 o a los 12, cómo veías que era la dinámica de tu papá todos los días? En mi infancia, pues todos nos íbamos a la escuela, ¿no? Pero siempre esperábamos a que él llegara después. Nosotros llegábamos más temprano y esperábamos a que él llegara para comer, ¿no? A las 4 o 3 de la tarde. A veces se quedaba hasta más tarde y llegaba más tarde él. ¿Y que iba al campo? Sí, él era albañil. Se dedicó a la albañilería y él trabajaba en esa área. Y nosotros, pues, a veces hasta en muchos de los casos, nos llevaba a trabajar con él, ¿no? Nos enseñó a trabajar de igual forma. Pero sí, era todo el tiempo, era de trabajo, o sea, todo el tiempo. Nosotros a la escuela y él a su trabajo. Y nos veíamos en la comida, ¿no? Y después, posteriormente, recuerdo que en mi niñez él me llevaba a un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces,
eso también como que sembró una semillita en mi persona en ese entonces. ¿Qué tipo de semillas, si se puede saber? Hoy pertenezco a una agrupación de la misma manera, así es. Entonces, creo que empecé por la enseñanza de él, ¿no? Él siempre me decía, oye, José Luis, trata de no meterte en el alcohol, trata de estudiar, de prepararte y de salir adelante, busca una profesión. Esos eran los consejos, ¿no? Y que no me envolviera en este tipo de circunstancias que era el alcohol, sobre todo. Y sobre todo porque él aun cuando él no tenía un estudio como tal, él iba al grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces él me llevaba de cuando estaba yo pequeño a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Claro. Oye, y te pregunto, la intención es conocer más a don Mariano, que creo que, de hecho, las personas que seguramente van a ver este podcast y que tú seguramente lo vas a compartir, pues quieren conocerlo más allá de la historia que sucedió. Pero, ¿recuerdas algún, por ejemplo, algún momento muy íntimo con tu papá? ¿Recuerdas, no sé, en esas, por ejemplo? Porque me imagino que ya en comunidad, ahí en Chico Muselo, pues ya después de las 6 de la tarde, pues uno, sí, claro. pues uno nada más está platicando, viendo el atardecer, esperando que anochezca para irse a dormir y luego levantarse. ¿Sí recuerdas algún momento así como que te dijera y que te marcara respecto, José Luis? Sí, hay un momento que recuerdo mucho y es él estaba trabajando, y voy a hacer mención en este momento, aquí por adelante frontera Comalapa. Uh-huh. Él estaba trabajando y me llevó a trabajar, iba yo con él. Él usaba un carrito, un Jeep, uh-huh, donde posteriormente tal vez haga mención. Y sí, y fuimos y en el regreso me venía platicando con ese ambiente, ¿no? De venir reflexionando en el carro y diciéndome, José Luis, échale ganas, sale adelante. Entonces siempre me dijo eso, siempre me buscó de ver la forma de poner esa semilla y decir, no, pues échale ganas, échale ganas, échale ganas. Sobre todo porque habíamos tenido un día de trabajo duro, pues, ¿no? Y me decía, no, lo mismo estar trabajando aquí que estés trabajando con una carrera, una profesión. Entonces, y sí, yo creo que esa parte en el transcurso de la carretera me hacía mención de eso. Y me dijo, prepárate, siempre me decía eso, pero ese momento lo recuerdo muy bien porque era un momento muy íntimo. Claro. ¿No? Entonces, sí, las palabras fueron muy, 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 muy precisas, muy exactas, el momento se acondicionó a todo, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, eso es una reseña que tengo y que guardo mucho porque fue muy importante ese momento. Claro, me imagino que sí, José Luis. Oye, y te pregunto ya avanzando, pues tú como nos mencionas, tú te vienes a Tuxtla en un primer momento, ¿cómo fue para tu papá? Porque, a ver, reflexionemos como papás. Bueno, yo aún no lo soy, pero seguramente, pero lo veo por mi familia. Y que cuando uno se va, cuando uno se desprende, pues quieras o no, les duele. Digo, a la cercanía en ese momento tal vez uno no lo reflexiona, pero a la lejanía claro, sí, ¿no? O sea, vemos que tal vez no lo dicen con palabras, pero sí les cuesta muchísimo reflexionar al respecto. ¿Cómo fue para tu papá? Porque no es lo mismo, no es lo mismo irse a frontera Comalapa de Chico Muselo, que está, no sé, 2 horas, posiblemente. No, 1 hora, menos de 1 hora. Menos de entonces, a Tuxtla, que sí está considerablemente... pues un tiempito, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo fue para tu papá de repente decir, bueno, mi hijo ya se fue a la capital? ¿Cómo fue? Sí, de hecho sale la propuesta, ¿no? Y de venirse a estudiar acá a Tuxtla. Y recuerdo que yo le dije, no, pues me voy a Tuxtla, yo me voy a Tuxtla. Y me dijo, no, pues te vas a ir, cuídate, Y yo le decía, no, sí, me vine a presentar el examen con... recuerdo que ese momento no salí en la clausura de mi secundaria porque coincidían con las fechas de los resultados del examen de acá y
y estar en Chicomucelo, entonces por el tiempo no iba a poder yo llegar. Entonces decidí quedarme y no salir en la clausura de mi secundaria y de mi graduación. Y me quedé y gracias a Dios pues tuvimos buenos resultados y quedé en el Covach y empecé a estudiar, ¿no? Entonces él siempre tuve el apoyo de ellos. En este caso de mi papá siempre tuve el apoyo en ese aspecto, tanto moral, económico, me apoyaron mucho. Siempre, aún cuando yo estuve aquí en Tuxtla, estuve trabajando, ver la forma de trabajar, de tener un tiempo libre de trabajar y de generar otro ingreso, pero sí, pues creo que a la vez contento por salir de esa comodidad donde estaba en Chicomucelo. ¿Eras el primero en salir? Sí, era el primero. Entonces, pero a la vez sí, ellos tuvieron siempre el pendiente de mí el tiempo que estuve aquí en Tuxtla. Él siempre me apoyó. Siempre. Y paso a otra pregunta que es muy similar a la anterior. ¿Cómo fue irte del estado? O sea, ¿cómo lo tomó él? Teniendo en cuenta pues que obviamente de Chicomucelo a Sinaloa, pues, sí, evidentemente hay mucho trecho, pero digo, o sea, nuevamente apelo al sentido humano de las y los papás. ¿Cómo fue para don Mariano? De repente, chance, bueno, tú tal vez ibas un fin de semana a Chicomucelo, claro, pero pues ya estando en otro, pues ya implica otro tipo de situaciones. ¿Cómo lo tomaste tú y cómo lo tomó tu papá? Mira, como por azares del destino. Sí, o azares del destino, o por obras, o por causa, o reacción, no sé, cuando me voy a Sinaloa, la propuesta es de él también, ¿no? Entonces, es de él, y cuando me voy a Sinaloa, implicaba también no salir, en la graduación de la preparatoria. Entonces, o sea, igual tampoco el mismo trámite. El mismo, pues yo decía, no, pues igual, ¿para qué voy a hacerles más gastos? Y de igual forma, mejor me voy para Sinaloa y veo la forma de entrar a la escuela. Y pasó lo mismo, no pude estar aquí en la graduación, me fui a Sinaloa y ya cuando me fui, obviamente, él salió de la propuesta de él. Y yo le decía, no, está bien, me dijo, pero me dijo, ¿sabes qué? ¿Te animas a irte? No, sí, me voy, le dije, sí me voy. Creo que pasó algo mucho más atrás. Uh-huh. Cuando estuve en la secundaria, yo tenía de niño, ¿no? Una ilusión de llegar a ser alguien y tener una profesión. Cuando yo ingresé a la secundaria, es un poco, tal vez ahorita no es muy contradictorio, tal vez, o fuera de contraste, pero quise pertenecer a la Policía Federal. Uh-huh. En ese entonces. Y venía yo con ese perfil. O sea, tú tenías ganas de enlistar, no del ejército, pero sí enlistarte a alguna fuerza de tarea a nivel nacional, ¿no? Sí, así es. Entonces yo venía con ese perfil. Entonces yo me voy a Sinaloa a estudiar la carrera de Derecho. Entonces cuando él me daba las opciones, pues sí, había un poco de relación con lo que yo quería y motivación sobre todo. Entonces decidí y acepté irme a Sinaloa y ya, pues y de la misma manera conté con el apoyo de mis padres y siempre al pendiente, ¿no? Claro. Siempre al pendiente. Fue difícil al principio y de una u otra forma dentro del camino, pues ya nos fuimos adaptando un poco. Oye, y nada más para cerrar esta primera parte, te pregunto, José Luis, ¿cómo fue entregar el título a tu papá? Muy emotivo, muy emotivo. Creo que esa era la parte en la que esperaba yo con ansias hacer eso. O sea,
Y yo le dije, ¿sabe qué? Ya me recibí y les mandé los cuadros de las fotos de graduación, ahora sí de graduación, Claro. que no había tenido en la secundaria ni en la preparatoria. Entonces esta vez sí. Y contento, muy contento. Y de igual forma ellos estaban contentos. Y ellos pues viendo, ¿no? ¿Dónde me iba yo a desenvolver con la profesión? Pero sí, fue muy emotivo para mí y para ellos también haber logrado la carrera que yo quería. ¿Te dijo algo que te acuerdes? Algo que me acuerde, no, pues me felicitó, estuvo muy contento, me felicitó. Yo creo que a veces y tal vez en su momento no lo entendía por qué pasaban las cosas, pero a veces hay que sacrificar algo para lograr algo. Entonces, así lo entendí esta vez cuando me recibí y pude ir a la graduación. ¿No? Excelente, pues José Luis, ¿te parece si podemos hacer un primer Sí, corte? claro. Pues para tomar un poquito de aire y pues seguir hablando de la figura de tu padre, ¿no? Muy bien, gracias. Y regresamos en esta segunda parte hablando sobre el caso de don Mariano Abarca y justo estamos hablando con José Luis, uno de sus 4 hijos, al menos de forma personal, el que he visto que se ha involucrado más en el caso y pues que se ha movido, ¿no? Creo que el caso de don Mariano Abarca representa más allá de pues un lamentable hecho, creo que invita muchísimo a la reflexión actual, creo que don Mariano, así como lo describe justo José Luis, creo que es bien importante identificarlo como esa persona dura, esa persona padre, esa persona campesina, esa persona albañil, esa persona que al final de cuentas podríamos decir que antes de los sucesos y antes de lo ocurrido, pues era una persona de a pie. O sea, ese es el punto, ¿no? Tenemos una idea de que los activistas, los defensores, pues llevan muchísima carrera en toda la vida, o de que al final de cuentas tienen pues diferentes grados o diferente trabajo, pero el caso de don Mariano Abarca, pues yo creo que se cuece aparte en ese aspecto. Pero bueno, para contextualizar un poco el tema, pues bueno, don Mariano Abarca al final de cuentas lidera, creo, justo junto con una organización vecinal muy compleja allí en Chicomucelo, la resistencia hacia una minería justo de la empresa Blackfire, canadiense dicho sea de paso, que extraía varitas, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, pero antes de entrar mucho más a los hechos, creo que tenemos aquí a la agradable presencia de José Luis, para que nos cuente cómo él vivió, al final de cuentas, estos procesos, pues, meramente de su padre, ¿no? José Luis, cuéntanos cómo fue ese primer proceso de organización, que si te había comentado algo tu papá, sobre, bueno, las posteriores afectaciones que tendría esta minera. Sí, la familia contaba con un restaurancito ahí en el municipio, entonces nosotros el tiempo que nos dedicamos a estudiar en el espacio que teníamos, apoyábamos al negocio, ¿no? Y pues mi papá se fue involucrando un poco con problemas que tenía la sociedad, sobre todo de alcoholismo y de las altas tarifas de la Comisión de Electricidad. En cuanto al problema del alcoholismo, él puso un albergue en ese entonces para personas que padecían de alcoholismo y con apoyo de propios de ahí del municipio, gente de ahí del municipio que apoyaba al albergue, se sostenía ese albergue. Con el problema de la Comisión Federal de Electricidad, pues hubo muchas personas que se estuvieron amparando en contra de las altas tarifas. También estuvo apoyando, ¿no? En cuanto a ese tipo de problemas. Y el otro problema que vino a salir a flote fue en el 2008 aproximadamente. Exacto, 2008, ¿no? Así es. Empieza
a trabajar una empresa minera, en ese entonces el Caracol, ¿no? Empezaban a pasar camiones muy pesados, o sea, y entonces empezaron a percatarse de que empezaban estaban extrayendo un mineral, en este entonces, pues, es varita, en uno de los municipios, en uno de los ejidos de Chicomucelo. En ese entonces, el problema de la minería se empezó a suscitar cuando esto viene acarreando problemas de alcoholismo, drogadicción, prostitución y en muchos de los casos con la delincuencia organizada. Ujú. Entonces, pero eso no era como que algo general el problema, pero se fue asentando más en Chicomucelo o siendo más visible cuando los empresarios de esta empresa, en el 2008, en el 2009, ya de la Blast Fire canadiense, empezó a usar un grupo de choque, ¿no? Esto de choque es un grupo de personas de seguridad personal o guardaespaldas, ¿no? Gente armada, que tenía tal vez ciertas nociones de, no sé, de capacitación, de, ¿cómo se llama esto? De adiestramiento. No, lastimosamente no, nada de eso estaba, sino más bien era de que estas personas estaban involucradas en otro tipo como la delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, eran más bien personas que escogieron para intimidar a la población. Y todas estas personas, pues si no se veían involucradas en narcotráfico, importaciones de arma o algún otro tipo de delito, intimidaban a la sociedad. Entonces, este grupo de choque fue formado de esa forma, para intimidar a la sociedad y para que nadie, pues en su momento, dijera nada. Es así como que se empieza a hacer un poco visible la empresa minera, la Blast Fire. Uh-huh. Y sobre todo lo otro era pues el cómo transportaban el mineral, porque eran camiones de alto tonelaje, muy grandes, y esto a veces en las calles que no eran aptas para este tipo de vehículos, pues había hundimiento de las calles, en muchas de las veces había choques o golpeaban las casas. Pero aún llamaba un poco más la atención porque estos vehículos transitaban sobre lugares donde había un albergue, donde había una escuela primaria, y eso estaba y el DIF municipal. Entonces todo ese tipo de recorrido que estaban haciendo generaba de una u otra manera un peligro, ¿no? Y se estaba llamando la atención, o se le hizo el llamado a la autoridad municipal en ese entonces, para que pudiera manejar esa situación. Uh-huh. Cosa que pues en su momento hubo omisión por parte de la autoridad municipal. Fue entonces que con un grupo de personas mi padre empezó a hacer los pronunciamientos en contra de la minería, en contra de las afectaciones que estaban haciendo, no solo en Chicomucelo, sino también en el ejido donde estaban extrayendo el mineral. Claro, y yo te pregunto, creo que se me hace importante dar este contexto porque al final de cuentas, y por eso nos servía mucho iniciar con esta historia de tu padre, porque al final de cuentas vemos una operación muy particular de las mineras, que es asentarse en un sitio donde por decenas, generaciones se ha asentado diversas familias, es decir, estas empresas afectan a la normalidad de estas cientos de familias, y no solamente lo vemos en Chiapas, lo vemos en Guerrero, lo vemos en Oaxaca, y que al final de cuentas ellas están como, yo lo veo como una onda muy, o sea, se quieren ir fuera, pero se encuentran adentro, ¿no? O sea, es decir, ellos nunca se involucran con la comunidad, ni se involucran con generar una sinergia alrededor de ellos, sino como que se ven como esos vecinas incómodas, ¿no? Uh-huh. De que no quieren aportar nada a nuestra comunidad, pero bien que están viviendo acá. Uh-huh. Entonces, yo lo veo desde esa forma, ¿no?
Entonces, yo me imagino que don Mariano, por su carácter, que también creo que tiene algo que ver, pues yo me imagino que sí le resultaba incómodo. ¿Y cuáles eran esas primeras impresiones de tu papá? ¿Lo veías enojado? ¿Lo veías en impotencia? Porque al final de cuentas creo que de alguna forma los pronunciamientos servían muchísimo, pero pues evidentemente un municipio que no es una capital, que está lejano, pues cuesta mucho más hacer resonancia sobre estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo veía tu papá? ¿Cómo articulaba estos aspectos? Sí, algo muy, muy, muy presente. Tenía un coraje enorme, y exactamente era por el tipo de carácter que él tenía. Él mencionaba siempre que no era posible que personas extranjeras de otro país, como en este caso de Canadá, vinieran a destrozar nuestro medio ambiente y que ninguna de las autoridades dijera nada. Peor aún, que vinieran a intimidarnos, que vinieran a hacernos de menos, porque él decía, no es posible que se permita eso, ¿no? Que otra gente de otros países vengan y nos vengan a pisotear, porque eso decía él, no es posible, y que nuestras autoridades no hagan nada. Peor aún, que estas personas, que él no lo entendía, porque cómo era posible que botar un árbol o talar un árbol en el otro país, en este caso Canadá, pues las leyes son severas, ¿no? Y cómo aquí se permitía la tala de miles de árboles y ninguna de las autoridades se pronunciaba en contra de eso, ¿no? Entonces sí, era de coraje, era de rabia, ¿verdad? El cómo ellos se paseaban aquí en nuestro pueblo como el suyo, ¿no? No, peor aún, porque ellos se paseaban aquí con camionetas y con este grupo de choque que ellos tenían, ¿no? Intimidando a la sociedad. Y esto vino a romper exactamente posteriormente, después, el tejido social, ¿no? Claro. Entonces sí, él le llenaba de coraje el que cómo estas personas venían a nuestro pueblo y trataban ellos de pisotearnos y de intimidarnos. Claro. Oye, José Luis, algo que justamente creo que es digno de reflexionar, y lo que tú mencionas es, si bien don Mariano, como cualquier padre, como cualquier campesino y como cualquier persona enojada, bien pudo haber ejercido otras acciones. Es decir, yo me imagino que también lo hacen mucho algunas organizaciones campesinas en Chiapas, agarrar palos, agarrar machetes, no sé, desestabilizar y como diríamos nosotros en el periodismo, mostrar el músculo, ¿no? O sea, pero de una forma violenta, muy reaccionaria. Y creo que algo que particularizó mucho a don Mariano es esa sabiduría, es ese entendimiento de ese momento y decir, no, la vía armada no es, la vía violenta no es, y vamos a dirigirnos con las autoridades competentes, vamos a dirigirnos a hacer las acciones correspondientes. Cuéntanos un poco cómo fue este siguiente camino que eligió, porque, a ver, seguramente, y te lo digo de forma muy personal, seguramente tu papá debe haber estado muy emputado, o sea, muy cabrón. Sí, y claro, en ese momento de bilis, o sea, pudo haber optado por cualquier cosa, ¿no? Y eligió la institucional. Pero cuéntanos un poco, José Luis, cómo fue este proceso. Sí, pues él nos hacía mucho referencia de la situación en cómo esta empresa estaba ya instalada en nuestro pueblo y de cómo estaba operando. Y él decía de que pues iba a hacer las denuncias y ante las autoridades competentes, ¿no? Se giró oficios a las dependencias estatales,
al gobierno del estado. Dicho ese paso, que en ese momento estaba Juan Sabines, ¿no? Sí, exactamente. El gobernador Juan Sabines. Creo tener todavía ese oficio que él le giró al gobernador del estado y a un senador. En ese entonces, creo que era del Partido Verde, algo así. Ajá. Pero bueno, creo que esto es, él decía que lo que se estaba haciendo era para el bien del pueblo, y no solo para el bien del pueblo, sino creo que se estaba viendo de otra forma, de una manera más general, para el bien de todos, ¿no? Y eso implicaba de que pues de que nuestro medio ambiente pues estuviera sano, ¿no? Uh-huh. Más sin embargo, estas empresas o esta empresa transnacional optó por formar una estrategia muy, muy mala, ¿no? Y hablo de muy mala y de lo peor, porque se dedicó no solo a hacer una destrucción al medio ambiente, sino al tejido social, y no solo al tejido social, sino también la ambición de provocar una muerte, ¿no? Como en su momento ellos lo dijeron, ¿no? De que pues y en su momento creo, y en uno de los videos mi padre pues hizo referencia de eso, ¿no? De que la única persona quien tenía el interés sobre de que él dejara de pronunciarse pues era la empresa minera, ¿no? Entonces sí había mucho coraje, optó por las dependencias y por las instituciones, pero lamentablemente fue al contrario, porque fue detenido en el 2009. Yo creo que antes de llegar ahí, y no sé si me están cuatrapeando las fechas, espero que no, pero una primera acción que me parece trascendental y que creo que sin lugar a dudas siente un precedente importante a la lucha que tiene don Mariano, es plantón que hace justo en la Embajada de Canadá en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Y de hecho tenemos ahí una foto, y hay una foto que circula donde le está hablando al embajador entonces, que no, creo que era un hombre, ¿no? Y donde él estaba explicando la situación. Me hace mucha referencia, o sea, y de forma muy personal, como te lo decía al principio, ¿no? Yo no me involucré tanto en el caso, pero creo que, sin lugar a dudas, creo que es un caso que a mí me siento muy cercano a él. Y yo me acuerdo ver ver ese coraje, pero a la vez esa tranquilidad de don Mariano. Porque no le gritó al embajador, o sea, inclusive se puede ver en el video que está a cierto espacio, no está confrontándlo, o sea, le está exponiendo la situación al embajador, y creo que eso es otra evidencia más de cómo trataba las cosas don Mariano, ¿no? Sí, era muy, muy sereno, aún con el coraje él trataba de tener postura, ¿no? Y sí era muy sereno en su... aún con el coraje, él trataba de ser muy sereno en esa parte. Y sí, exactamente, él llevó a cabo un plantón con un grupo de personas ahí de Chicomucelo. Él tapa una calle. No es un acceso total ni nada por el estilo. Tapa una calle. Una calle significa que los camiones pudieron haber pasado por otra calle, o por otra calle, o por otra calle, o por un montón de calles más. Más bien era simbólico el plantón. Más sin embargo, las autoridades y la empresa lo llevaron a más, ¿no? Porque aparte de que lo denunciaron por delitos que nunca cometió, creo que está uno de los de la delincuencia organizada, 5 delitos, no los traigo a la mente ahorita, pero fueron 5 delitos. Entonces, después de que eso fue como en junio del 2009, todo esto viene pasando en el año 2009, pero antes del 2009, antes de junio del 2009, a mi padre y a mí nos golpean trabajadores de la empresa en el restaurante que nosotros teníamos.
Entonces, está ese antecedente, está el plantón y lo detienen. Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Dónde estabas tú cuando lo detienen? ¿Cómo sucedió la detención de tu padre? Sí, para ese entonces yo estaba terminando la carrera, yo estaba de vacaciones acá en Chiapas, acá en mi pueblo, y cuando a mí me dicen que lo detienen en agosto, como el 17 por ahí de agosto del 2009, nos avisan por la mañana que lo detienen un grupo de personas con gente armada, ¿no? Habían otras personas, habían como 3, 4 personas más, solo detienen a él y se lo llevan, ¿no? Entonces, la zozobra de no saber quién era, si eran policías o era ese grupo de choque que nosotros, de los cuales él ya había tenido amenazas. Entonces, estábamos en esa zozobra. Entonces, pero en el paso del día, pues, empezamos a saber que fue la policía, ¿no? Quien había detenido a mi padre. Lo tuvieron arraigado aproximadamente 9 días en la Quinta Pitiquitos, en ese entonces Chiapa de Corzo, ¿no? Hubo mucho apoyo por parte de organizaciones nacionales e internacionales, ¿no? Entonces eso ayudó mucho en su momento para la liberación de mi padre. Claro. Si quieres, José Luis, hacemos una pequeña pausa, justo ya hemos rebasado el tiempo y pues si quieres, pues seguimos platicando justo del caso de tu padre, pues digo, en este momento clave para seguir platicando sobre el caso de don Mariano Valca, ¿no? Okay. Y regresamos hablando con José Luis sobre el caso pues, de don Mariano. Creo que has hecho muy bien esta recopilación, tanto sensible como eventual, de lo que pasa con la situación de tu padre. Nos habíamos quedado en el encarcelamiento, ¿no? Y la posterior liberación. Ahora, ¿cómo se sentían las cosas en Chicomucelo, ¿no? Es decir, evidentemente ya la privación de la libertad de tu padre pues, significa una acción pues, más allá de... A ver, más allá de verla como positiva, al final de cuentas uno la resumiría como negativa. Y negativa hacia la resistencia, ¿no? Claro. Que creo que es lo que enmarcaría. Cuando sale tu padre, ¿qué te dice? Te dice, me voy a rendir. Te dice, vamos adelante. No se pueden salir estos con la suya. ¿Qué te dice tu papá? Sí, aun cuando estuvo los 9 días, pues ahí estuvimos, ¿no? Apoyándolo, animándolo, ¿no? Pues se seguía el proceso legal, ¿no? Se amparó, pues se promovió un amparo para que se determinara su situación lo más inmediato que se pudiera, ¿no? Y entonces, también surte efecto todo, ¿no? O sea, el proceso legal, el apoyo de las organizaciones, y esto lo digo porque en su momento algunas de las autoridades en ese entonces hizo mención, ¿no? O sea, no, nos están mandando y haciendo llamadas de todas partes del mundo y me dijo, y creo que pues vamos a tratar de tomar cartas en el asunto y adelante. Pero recuerdo que en ese entonces ya se había promovido el amparo, pues sí, inmediatamente creo que el siguiente día o el segundo día, se pide que se le libere, ¿no? Entonces, ya cuando a él lo liberan, pues sí, vamos a la Quinta Pitiquitos y todo, lo traen a la Fiscalía del Estado y ahí lo recibimos, ahí lo estábamos esperando. En ese entonces estaba un periodista, Arévalo, que fue asesinado también no hace mucho, ¿no? Freddy Arévalo, exactamente. Entonces, él nos acompañó un abogado, el licenciado Miguel Ángel de los Santos, ¿no? Quien nos estuvo apoyando en todo el proceso. Fuimos las personas que recibimos a mi papá en ese entonces.
Y en un momento muy así, también íntimo con mi papá, recuerdo que me dijo, José Luis, ¿nos quedamos en Tuxtla o nos regresamos a Chicomucelo? Y yo le dije, ¿sabe qué? Nos regresamos a Chicomucelo porque ya la gente nos está esperando, ¿no? Ya contentos, pues, por lo que estaba pasando, y nos regresamos a Chicomucelo. Esto hacía un poco hincapié a que 2-3 días después se iba a celebrar el primer encuentro de la rema en Chicomucelo. Entonces, una de las cosas que se estaba pronosticando o que se tenía como parte de estrategia, creo, de la empresa minera era que no se llevara a cabo, ¿no? Entonces, y y pues yo le dije, pues vamos para adelante, ¿no? Y ya la gente está invitada, está contenta y vamos a continuar con el movimiento. Sí. Perdón que te interrumpa ahí, digo, pero para dejarlo muy en claro, Sí. la red de afectados y afectadas Por la minería. por la minería, ¿no? Así. Ese es REMA. Es REMA, es REMA. Claro, Sí. claro. Empezamos a manejar la situación de esa forma. Se lleva a cabo el evento. Estuvieron otras personas de otros estados, en este caso estuvo también de Guatemala, de Estados Unidos y de Canadá, de organizaciones que estuvieron apoyando ese evento. Uh-huh. Entonces, esto de una u otra forma genera también un poco de conflicto a los intereses de la empresa minera, ¿no? Eso fue en septiembre, en agosto De 2009. En septiembre, mucho antes creo que estuvo frente a la embajada. Y pues yo estaba estudiando, bueno, ya no estaba estudiando, sino que estaba yo esperando mi cédula profesional en Sinaloa. Entonces yo iba por mi cédula a recuperar mi cédula y me fui para Sinaloa en septiembre. Entonces, otro momento muy emotivo fue eso. Me despedí de él y me fui para Sinaloa. Estando en Sinaloa, pues ya yo recibo la llamada ya posteriormente de que habían asesinado a mi padre, ¿no? Entonces, ya me regreso. Creo que fue el viaje más largo que me tocó hacer en todo este tiempo, ¿no? El avión no salía, se había retardado y yo buscando la manera de cómo llegar. Entonces, este proceso fue muy difícil. Claro. Oye, pero perdón que te interrumpa, José Luis. ¿Quién te da la noticia? Me la da un amigo, un conocido, me da la noticia y me dice, mataron a tu padre. Y ya me quedé así como que congelado, ¿no? Y a los pocos minutos ya me habla una hermana, la menor, y me dijo, ¿sabes qué? Hirieron a papá. Y cuando ella me dice, hirieron, porque fue lo que me enfoqué, está vivo, ¿no? Entonces a mí me recuperó bastante en ese momento. Y empecé a hacer mis cosas y ya después ya me confirma mi hermano, no, sí, mataron a papá, me dijo. Ya, pues entonces ya no había duda de que lo habían matado, ¿no? Entonces, pero sí hubo un momento así como que decía yo, pues, aún está vivo. Claro. Pero fue una situación, o sea, la noticia fue de esa forma. Muy difícil. Yo creo que el asesinato de don Mariano Abarca, sin lugar a duda, resulta un hito. Un hito en muchísimas cosas. Creo que una de las cosas es que si bien en 1994 el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional había vuelto la mirada de las organizaciones de la sociedad civil para que hablaran y para que se crearan, ¿no? O sea, en San Cristóbal hay miles de organizaciones de la sociedad civil muy bien agrupadas, muy interesadas en el tema indígena, el tema de la paz, pero eran pocas que se hablaban sobre la minería, ¿no? Y yo creo que lo que pasa ese día pues marca la ruta de diversas organizaciones que ya están literalmente operando de forma muy robusta en Chiapas y ni se diga en todo el país. REMA es una de ellas, ¿no? Y yo quiero abonar a tu sentimiento en el aspecto de que yo vi un video que me parece
emblemático para lo que era Don Mariano, ¿no? Que creo que también lo sube a otros mundos. En el momento que está el féretro de tu padre y que lo pasan por las calles de Chicomucelo, la gente de repente, o sea, no veías, o sea, no veías un fallecimiento, o sea, veías una celebración. Y lo pongo de esa forma porque el audio de ese video se escucha, que de hecho lo vamos a poner, se escucha que dicen, ¡que viva Mariano! ¡Que viva Mariano! ¿No? Y la gente aplaudiendo, ¿no? Y que siga la lucha, se escucha, o sea, yo tengo claro y lo tengo muy identificado y de forma muy personal te puedo decir, es un recalcitrante volverlo a escuchar siempre ese video porque dices, carajo, o sea... cómo la obra de una persona puede marcar a otras, ¿no? Entonces, ese video a mí, a lo largo de mi corta vida periodística y vida personal, creo que resulta mucho, ¿no? Y ese video siempre se me ha hecho impactante, lo he visto en diversas ocasiones de mi vida, y yo digo, ¿qué habrá hecho Don Mariano, no? O sea, ¿tú qué recuerdas de ese día, querido José Luis? Sí, exactamente. Creo que se levantaron muchas voces en ese momento. Se escucharon muchas voces y yo decía, hoy me doy cuenta de que ya no era Mariano un grupo de 50 personas. No era Mariano un grupo de 20 personas, no. Era Mariano con un montón de gente, ¿no? Entonces, esto a la vez con coraje, con muchos sentimientos, sobre todo con mucho dolor, formó ese precedente mi padre, ¿no? Y la gente reaccionó, tal vez no de la forma, ¿va?, que hubiese querido, con anticipación o con más, ¿no?, para que las cosas tal vez no pudieran llegar. Pero las cosas están predestinadas tal vez, o no sé, a que pasen de esa forma. Pero hoy me doy cuenta, Chicomucelo, con un montón de gente en contra de la minería, ¿no? Así como cuando empezó mi padre, o sea, empezó a estar en contra de la minería. Hoy hay un montón de gente en contra de la minería. Claro. Y no hablo solo de Chicomucelo, ya hablo de otros pueblos de aquí de Chiapas, ¿no? Entonces, esa semilla, ¿no?, ese asesinato, pues ha crecido en forma de semilla en muchos los corazones de otras personas, ¿no? Hoy vemos a otros ambientalistas luchando también en defender el medio ambiente, en defender los ríos, ¿no? Entonces, esto ha sido una bandera de lucha, ¿no? Y ha sido padre y muy bonito porque nos ha dejado, aún con la muerte de mi padre, toda esta experiencia, ¿no? Ha sido difícil llevar todo este proceso para la familia porque continuamos, ¿no? Claro. Y continuamos, me refiero a que seguimos exigiendo justicia, ¿no? Es un papel que como familia vamos a seguir haciendo, ¿no? Es seguir exigiendo justicia a las autoridades, así sean nacionales o en este caso, como lo hemos estado haciendo últimamente, internacionalmente. Claro, yo antes de entrar a esa labor internacional que están haciendo junto con otros mundos que definitivamente ha acuerpado muy bien la situación, yo te preguntaría, ¿qué muestras de afecto? ¿Qué te decían de tu padre después de su asesinato? En el aspecto de que yo creo y considero de forma muy personal que siempre que pasan este tipo de sucesos, uno descubre más de la persona porque tal vez tú decías, bueno, mi papá es así, 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 y seguramente la gente, vecinos, amigos, llegaron a ti y te decían, y eso es lo que yo quisiera que compartieras en este momento, ¿no? ¿Qué te decías? Si recuerdas algún momento que te decían, Don Mariano era un chingón,
¿O qué te decía la gente en ese aspecto? Sí, yo me salía del pueblo muy pequeño, bueno, a cierta edad, ¿va? Pero muy poca gente me identificaba en el pueblo, muy poca gente. Entonces, ese día del asesinato, pues, ese día cuando se enterró a mi padre, pues tenía ese dolor y llorando, ¿no? Por coraje y por todo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que allá a lo lejos alguien preguntó, ¿y él quién es? ¿Por qué está llorando mucho? Y era porque no me conocían, no conocían a José Luis. Uh-huh. Conocían a mi hermano el mayor. Y no, pues que él es hijo de Mariano Abarca. Entonces, yo empecé a interactuar con este grupo de personas que él tenía en ese entonces. Y yo les decía, voy a hacer mi mayor esfuerzo para seguir adelante y seguir con esta lucha. Pero yo sentía que la gente me exigía y me exigía y me exigía más en el aspecto de que Mariano así era, ¿no? Y yo no podía llenar ese espacio, no podía. Y yo decía, pero ¿por qué me lo exigen tanto si yo no soy Mariano Abarca? Yo soy hijo de Mariano Abarca, yo soy José Luis y yo no puedo llenar ese espacio. Entonces tenía un compromiso muy fuerte con la gente, muy fuerte, y entendía de que él estaba muy comprometido con ellos, y de que recorría mucho, se pronunciaba mucho, iba a ciertas comunidades, y José Luis no podía hacer todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que fui viviendo, a la vez me decía, no, pues es que tu papá era esto, tu papá era lo otro, tu papá era, o sea, no le temía nada, él no se rajaba, le echaba ganas, y un montón de cosas, y decía yo, pues sí, no, pues qué bueno por decírmelo, pero es mucho, y eso lo sentí porque había hecho mucho, entonces con estas personas empecé yo a trabajar con ellas, porque empezamos a tener el grupo que había dejado él, entonces yo empecé a trabajar con ellos, pero sí, obviamente no podía llenar ese espacio, era muy grande, y hasta la fecha siempre me lo han dicho, ya ahorita tal vez ya me lo dicen por carrilla, ¿no? Pero de que todavía estoy empezando, ¿no? Y Don Mariano sí, lo hubiera solucionado así de forma más rápida. Sí, exactamente, ¿no? Ya hay con más experiencia, entonces, claro. Pero fue muy bonito también trabajar con ellos, un grupo, la mayor parte fue de mujeres que estuvieron con él, de compañeros, de personas adultas, jóvenes. Y ellos me decían, mira tu papá cómo era muy hacía grupos. Muy echado para adelante. Sí, o sea, y eso nos han dicho siempre. Y eso es muy bonito, y se siente bonito. Entonces, nos hemos quedado con todo eso, ¿no? Obviamente, pues ya mi padre con todo lo que venimos haciendo ahorita hasta la fecha, obviamente ya no va a revivir, ¿no? Pero el problema en Chicomucelo sigue, ¿no? El problema en Chicomucelo aún está, y eso significa que dentro de nuestro proceso legal que hemos venido haciendo, pues hemos venido abriendo camino, porque pues no es fácil llegar a las autoridades y que nos escuchen, y sobre todo que hagan o que se hagan responsables de lo que a ellos les corresponde como autoridades o como servidores públicos, porque eso decía él, nosotros estamos haciendo un trabajo que a ellos les corresponde como autoridades, ¿no? Y no es posible que tú como sociedad te estés preocupando
por tu medio ambiente, por tu río, por tus aguas, por tu salud. Y lejos de eso, te premien con matarte, ¿no? Entonces, así de difícil es la situación aquí en México. Y hablo en México porque compañeros en otros estados también han sido asesinados. Y una de ellas es Betty Cariño, por ejemplo. Ujú. Y menciono a Betty Cariño porque recuerdo que mi papá se pronunció, cuando él se pronunció en la embajada, lo matan. Cuando Betty Cariño se pronuncia en la embajada de Canadá, también la matan. Cuando yo llego a la embajada de Canadá también a pronunciarme en contra, y se les hizo mención a las personas que estaban ahí de la embajada, de que nosotros tampoco quería que nos mataran, ¿no? Entonces, sí vamos porque sí se les hizo mención de cierta información que se había recopilado en ese entonces, de cómo habían monitoreado a Mariano Abarca desde el 2008, ¿no? Entonces, a Mariano Abarca lo conocían ya la embajada canadiense, ¿no? Entonces, Mariano Abarca se está oponiendo, Mariano Abarca está yendo a tales ejidos, Mariano Abarca ya lo tenían monitoreado. Ujú. Entonces, sí había una coparticipación por parte de la embajada canadiense con la empresa minera, obviamente. Sí había una participación, y no solo sino también en su momento con el gobierno. Claro. Eso hemos hecho mención nosotros, ¿no? ¿De qué? De que seguimos haciendo esto porque sabemos que no lo va a traer de vuelta, pero de que sí podemos seguir pidiendo justicia, no solo para Mariano Abarca, ¿no? Sino para las generaciones que vienen atrás. Claro. Porque algo recuerdo y fueron palabras muy de él. Nosotros lo vamos a empezar, me dijo. Eso fue lo que me dijo. Nosotros lo vamos a empezar y otros lo van a terminar, me dijo, ¿no? Y eso se refería a que la lucha lo estaban empezando ellos, ¿no? Y que de una u otra forma, pues, no sé, a través de las amenazas o del encarcelamiento, él ya presentía eso, ¿no? Que posiblemente en su momento lo fueran a asesinar, y cumplieron las amenazas porque obviamente los intereses en ese entonces eran de la empresa minera. Claro. Oye, José Luis, digo, se nos va un poco el tiempo, pero no quisiera pasar desapercibido. Digo, tú más o menos lo mencionabas y hacemos un pequeño explicación al respecto, que es lo de la ida a Canadá, ¿no? Otros Mundos rema a Cuerpa para ir justo a Canadá a explicar esta situación que tú mencionabas de la coparticipación entre la embajada y la empresa Blackfire Exploration, si no mal recuerdo, es el nombre completo. Y al final de cuentas se realizan diversas acciones legales estando en Canadá, estando en México, con un abogado en México, con un abogado en Canadá, con el acompañamiento de Otros Mundos y diversas organizaciones de la sociedad civil internacionales, dicho sea de paso. Pero no pasa nada, ¿no? O sea, creo que ellos al final de cuentas decidieron y se otorgaron diversas situaciones, ¿no? O sea, ustedes literalmente agotaron las instancias y vemos que no hubo una participación al respecto, ¿no? ¿Tú qué conclusión llegas a respecto sobre esto, José Luis? Sí, exactamente. Como familia, como hijo y en apoyo de otras organizaciones, como Otros Mundos, REMA, otras organizaciones también que son de Canadá, pues decidimos llevar esta denuncia a nivel internacional, ¿no? Ante otras autoridades, en este caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un proceso que todavía se sigue, ¿no? Uh-huh.
pero que de una u otra forma hemos tratado nosotros de agotar todas las instancias nacionales, como lo es aquí en México y como lo es en Canadá, de cómo el hablar Fire Exploration dentro de su política pública que tenían en el respeto de los derechos humanos, en el respeto a la vida y todo. O sea, nada de eso estaba pasando porque se estaba violentando todo eso en Chicomucel. Esa denuncia se llevó precisamente a Canadá para evidenciar eso ante una corte federal de Canadá, pero por mala fortuna pues no hubo una resolución favorable por parte del juez, porque consideraba que no habían las pruebas suficientes, ¿no? Aun cuando nosotros habíamos aportado esa información que se había detallado y que en su momento se le había entregado a la embajada canadiense, y posteriormente esta vez se entregó como prueba ante la corte allá en Canadá, de cómo Mariano había sido monitoreado, de cómo la política pública que tenía la empresa canadiense en México estaba violentando los derechos de las personas y no había una responsabilidad como tal. Claro. En nuestro país, no. Aún cuando eso se trató de hacer, inmediatamente recuerdo que la embajada, la empresa minera llevó a cabo el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y en ese momento recuerdo que demandó al gobierno de Chiapas por ese tratado, ¿no? Por no respetar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, obviamente, no se hizo nada en México. Hicimos la denuncia, la demanda ante la Corte de Justicia en Canadá. Tampoco hubo una respuesta favorable. Agotando las instancias en Canadá, vamos a llevar a la demanda ante la Comisión Interamericana, al gobierno canadiense también. Claro. Pues, José Luis, yo creo que se nos agota el tiempo, pero abonando en esta conversación, creo que se me hace importante platicar de un tema que creo que a don Mariano seguramente le hubiera dado muchísimo gusto, ¿no? Que es el premio. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde la perspectiva de que por eso era muy importante conocer a don Mariano, como tú lo describías en el primer bloque, porque las premiaciones han sido a esos, ¿no? A esos vecinos, a esos colonos, a esos, de repente, a esa organización vecinal, ciudadana, corresponsable. Y bueno, y se ha realizado esta premiación a la defensa del medio ambiente denominado, el premio se llama Mariano Abarca, ¿no? Y yo me detengo en el aspecto, digo, dando un ejemplo, que es el Frente en Defensa del Soconusco 20 de junio, a quien saludamos de forma muy fraterna, don Luis Rojas Nomura, ¿no? Un señorón en ese aspecto. Y que volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. O sea, es el mismo ejemplo de don Mariano, gente de a pie, gente campesina, profesores, gente que en verdad está comprometida con su pueblo y que está siendo premiada al respecto. Y yo te preguntaría ahí, ¿tú qué sientes al entregar ese premio? ¿Tú qué sientes en ese aspecto de decir, bueno, porque al final de cuentas ves un momento seguramente muy interno? ¿Tú qué sientes al respecto, queridísimo José Luis? Sí, claro, es un momento muy emotivo. Disfrutamos ese momento con la familia, ¿no? Nos involucramos en la gente, en la lucha, como tú acabas de mencionar, ante un grupo de vecinos, en una lucha de organización
X, ¿va? Y en este caso, por ejemplo, hemos entregado 4 reconocimientos del premio de Mariano Abarca a diferentes organizaciones. Sí, me acuerdo, son Modevite. Modevite, Las abejas. Las abejas de Acteal. Las abejas de Acteal. Frente en defensa del el Soconusco, 20 de junio. 20 de junio. Y Somos Maya. Y Somos Maya, exactamente, en San Cristóbal. Sí, hemos disfrutado este momento. Es algo muy emotivo porque es un fruto del cual nosotros hemos venido recogiendo de todo este proceso, ¿no? De todo este proceso porque se le reconoce y se tiene esa bandera de lucha de Mariano Abarca. Y este premio que está por 36, que avalan 36 organizaciones a nivel nacional e internacional, de Honduras, de Guatemala, de Canadá, de Estados Unidos y propiamente aquí de México. Entonces, hacemos visible esto porque es importante de cómo Mariano ha venido creciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, aún cuando sé que no lo tenemos físicamente, Mariano yo lo escucho en muchas las veces por todos lados, ¿no? Y es bonito saber eso. Hoy, aún cuando el problema de Chicomucelo está a miles de kilómetros y estamos en otro estado, en otro país, es bonito escuchar eso, ¿no? Mariano vive, la lucha sigue, gritarlo, eso motiva mucho y nos llena de satisfacción. Como familia estamos contentos, admiramos mucho toda esta lucha que hizo mi padre. Ha sido muy emotivo para todos, contentos, disfrutamos esa convivencia con la gente, de decir, eres hijo de Mariano Abarca, la esposa de Mariano Abarca, los hijos de Mariano Abarca, hemos escuchado de ustedes, y bueno, pues de una u otra forma llevamos 12, 13 años luchando, exigiendo justicia ante las autoridades. Entonces, no nos hemos rendido, ¿no? Entonces, no nos hemos rendido en esa parte, en cuanto a seguir exigiendo, porque esta lucha de Mariano Abarca está diseñada para abrir camino a otros defensores de derechos humanos, ¿no? A otros defensores del medio ambiente, porque lo hice mención en una ocasión ante las autoridades en Canadá, ¿no? Que no es posible que nosotros como México estemos poniendo los muertos, ¿no? Y ellos estén llevando todos los minerales, ¿no? En este caso varita, oro, plata, y nosotros nos quedemos con nuestros muertos, ¿no? Creo que fue algo duro, pero si me lo preguntaran a mí me llena más de coraje, ¿no? Entonces, y lo vamos a seguir haciendo las veces que sean necesarias, levantar la voz. Claro. José Luis, se nos agota el tiempo en ese aspecto en la conversación, pero te hago una pregunta muy introspectiva, muy personal, y de alguna forma sí me gustaría que me la respondieras en ese aspecto. A la distancia, ya estos años, ya con este recorrido, ya con estas acciones y con la aún continua trabajos por la justicia de tu papá, yo me imagino que has llegado justo a donde se encuentran los restos de tu papá, ¿no? En diversas ocasiones a lo largo de estos años, y que seguramente llegas cada año como esta tradición muy mexicana que tenemos de siempre estar cercano a nuestros seres queridos. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices en ese momento? Que llegas al cementerio, al panteón, a verlo. Bueno,
creo que le he pedido mucha fuerza. Le he pedido fuerza y sabiduría para conducirme en todo este proceso y sobre todo pedirle por la seguridad de mi familia, por ellos, porque a veces no puedo estar cerca de mis hermanos para cuidar de ellos, pero se lo he pedido mucho, que cuide de ellos, ¿no? Entonces, eso ha sido cada vez que me toca visitarlo, ¿ah? Que me dé esa sabiduría y la fuerza, porque no ha sido fácil todos estos años, no ha sido nada fácil. También he recibido amenazas en su momento. También tuve denuncias en mi contra, órdenes de localización y presentación por parte de la PGR en su momento. Son muchas piedras en el camino, muchas, y sobre todo pues ha sido un camino muy peligroso, ¿verdad? Y lo único que puedo decir en todas estas veces, sé que me ha cuidado, sé que lo ha hecho y le he dado las gracias. Pues José Luis, perdona que te ponga en esa situación, pero creo que ameritaba la situación y dejarlo a la reflexión, porque creo que si algo hemos platicado al respecto, y es lo que yo te decía al principio, de que tenemos la idea de que a veces estos activistas se preocupan justo por otras situaciones y se despega un poco de esta idea de que también son parte de un núcleo familiar, claro, también son parte de una integración, y que estos eventos, como el asesinato de una persona o de cualquier persona, tienen repercusiones físicas, económicas, pero sobre todo mentales y emocionales, pues a las personas que aún quedamos acá, ¿no? Entonces, creo que eso se me hace muy importante. Pero para ir cerrando ya en este aspecto y relajarnos un poco en este aspecto, queridísimo José Luis, es ¿dónde podemos ubicar información sobre cómo va el avance del caso de tu papá? Y al final de cuentas, no sé, invitar a que sigan el caso. Evidentemente, Paralelo está muy comprometido, Ángeles, no se diga, Isaín, muy comprometidas con el caso y comprometidos con el caso. Y bueno, ¿dónde podremos encontrar información al respecto? Sí, claro, hay dos organizaciones aquí en México que nos han estado apoyando y acuerpando en todo este proceso. Otros Mundos, así se puede encontrar en Facebook, y REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería. También nos han acuerpado en todo este proceso y que han estado desde el inicio de la lucha. Claro, y pues bueno, antes de terminar este capítulo de podcast, pues quisiera agradecerte nuevamente por la facilidad. Sé que, como lo hemos hecho en algunas situaciones que son así, sé que no es un proceso fácil, sé que es un proceso complicado hablarlo. Entonces te agradezco mucho la accesibilidad. Sé que desde el primer momento en que te dije, estuviste muy comprometido en decir sí, claro, voy. Y pues eso nos tiene el día de hoy aquí. Y pues bueno, decirles a la gente que mi nombre es Andrés Domínguez, que soy reportero de Chiapas Paralelo y que pues seguimos incentivando estos temas. Recordarles a la gente que nos pueden ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV. Pueden ver las conversaciones cara a cara que tenemos justo con nuestros entrevistados y entrevistadas. Y si no, pues nos pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, en Amazon Music,
ahí nos pueden escuchar y ustedes ponen inventario de Chiapas Paralelo y ahí escuchan esta y otras diversas conversaciones que hemos tenido a lo largo de más de un año de conversaciones. Y pues yo me despido y nos vemos en un siguiente episodio de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo.